Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, como todos los miércoles, bienvenidos a Plaza Pública Dende, este espacio donde semana a semana debatimos, discutimos los grandes temas nacionales, sobre todo los temas que tienen que ver con el desarrollo económico y social y con el fortalecimiento de nuestra democracia. Estamos a pocos días de la asunción de un nuevo gobierno, que se va a encontrar, apenas asuma el gobierno, se va a encontrar con un problema tremendamente importante. El problema es cómo hacemos que este Estado nuestro, este Estado tan ineficiente, este Estado que brinda pésimos servicios públicos, servicios de justicia, servicios de seguridad, servicios de salud, servicios de educación, servicios de infraestructura. En todos esos campos, el Estado paraguayo está aplazado. Y recordemos que la función del Estado es justamente esa, brindar servicios públicos a la sociedad. Uno se puede preguntar si los problemas de la mala calidad del servicio público es por falta de recursos. Pero mirando lo que observó el Observatorio del Gasto Público de Dende, mirando los últimos 20 años, vemos que no es así. La cantidad de entidades de la Administración Central pasaron de 21 a 32. Se sumaron una gran cantidad de nuevas instituciones para cubrir diferentes temas. Por otro lado, se aumentó el presupuesto público. El presupuesto público en el año 2003 era de 1.360 millones de dólares y ese presupuesto público del 2003 de 1.360 millones de dólares pasó a 7.600 millones de dólares en este año 2023. Se multiplicó por 6. O sea, lo que tenemos es un crecimiento desmesurado, desordenado del sector público, que, como dije al comienzo, brinda pésimos servicios a la sociedad. El nuevo gobierno tiene claramente entre sus planes la reforma de la administración pública. Ya lo hizo presentando 2 proyectos de leyes, uno que unifica la aduana con tributación y el otro que crea el Ministerio de Economía. Esta propuesta de reforma son propuestas de reforma estructurales, cambian la estructura. Y yo siempre suelo poner el ejemplo, tal vez hasta simpático y banal, de que yo tengo la misma estructura que Cristiano Ronaldo o que Messi. ¿Por qué tengo la misma estructura? Porque tengo una cabeza igual que ellos, tengo 2 brazos igual que ellos, tengo 2 piernas igual que ellos. La estructura es cómo está armado una organización. Pero ¿cuál es la diferencia entre Messi y cualquiera de nosotros? No es la estructura, es el funcionamiento, cómo funciona eso. Entonces, en el caso de Paraguay concretamente, nuestro Estado tiene que ser reformado estructuralmente, porque hay problemas estructurales, pero sobre todo hay que focalizar cómo reformamos, cómo cambiamos el funcionamiento del Estado. Cómo hacemos que los procesos, ya sea para sacar una cédula de identidad o un certificado de estudios, cómo hacemos que esos procesos sean de más calidad, más rápido, más eficiente para el ciudadano. Y acá tenemos como ayuda, evidentemente, esta enorme revolución tecnológica que tiene la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial.
A partir de 1945 hay una explosión de conocimientos en los campos de las comunicaciones. Con la carrera espacial tenemos satélites que permiten conectarnos en línea en pocos minutos, pocos segundos. Con la explosión en la computación, pasamos de las grandes computadoras que había en pocos lugares a los celulares, que son realmente también computadoras que permiten computar en cualquier parte del mundo. Esta revolución en las comunicaciones y en la computación hizo posible la aparición de Internet, que ha cambiado toda la forma en que nos relacionamos, que actuamos, que producimos, que consumimos. Y las empresas privadas se han adecuado a esta revolución tecnológica. Es muy normal ver una empresa donde está metida la tecnología, pero en el Estado paraguayo todavía eso es muy incipiente. Todavía para poder acceder a cualquier servicio público se requiere formar largas filas, se requiere llenar papeleos, conseguir certificados de diferentes oficinas. Estamos lejos de tener un gobierno electrónico que facilite la vida de la gente. Yo escribí un artículo hace mucho tiempo que decía que posiblemente más que la reforma del Estado, lo que se requiere es la modernización del Estado. Y para hablar de estos temas, tenemos hoy aquí en Plaza Pública a dos mujeres brillantes, dos mujeres que están desde hace mucho tiempo participando activamente, tanto en el Paraguay como en el exterior, en todos los procesos de transformación digital en empresas y en el Estado, todos los procesos de innovación también en las empresas y en el Estado. Estas dos mujeres tenemos la honra y la suerte de tenerlo en el Consejo de Administración de Dende, y ustedes van a disfrutar la presencia de ellas en esta una hora de Plaza Pública. Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo, va a ser una hora de enorme utilidad para todos y para debatir, repito, este tema tan importante que es cómo cambiamos este Estado que tenemos, reformando por un lado, pero sobre todo modernizando. Repito, espero que sea de utilidad y le agradezco por su presencia. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias Alberto por la introducción y efectivamente hoy tenemos como invitada a dos mujeres brillantes. Gloria Ortega, que es una especialista y consultora a nivel internacional en todo lo que signifique, vos me vas a corregir Gloria seguramente, pero transformación digital. Esa es una palabra que hoy tiene mucha connotación. Muchas gracias Gloria por acompañarnos. Gracias, es un gusto estar aquí y también con la audiencia. Y Jazmín Gustale, también una especialista en innovación. Se formó en una de las universidades más prestigiosas del mundo en este tema de la innovación y hoy trabajando en Paraguay, o desde un buen tiempo trabajando en Paraguay y en la región. Gracias, Jazmín, por acompañarnos. Gracias, Jan. Qué gusto estar con ustedes esta noche y qué gusto también estar con Gloria, que tanto vengo aprendiendo de ella en los últimos años. Bueno, quería conversar con ustedes y para poner un marco de esto. La palabra burocracia viene del francés, significa algo así como gobierno de oficina. Y si bien es cierto, hoy parece que está como muy desprestigiada. Cuando nosotros decimos burocracia, pareciera ser que estamos hablando de algo que deberíamos cambiar. Pero esto no siempre fue así. El padre de las ciencias sociales, Weber, cuando el capitalismo empezaba a surgir con mucha fuerza a principios del siglo XX, él mencionaba que la mejor forma de aprovechar las ventajas de ese sistema era con la burocracia, porque se trata de un sistema de organización y de gobierno racional, eficiente, eficaz, impersonal. Se sacaban estos privilegios, digamos, del gobierno tradicional que venía por herencia o del gobierno carismático de aquel que sabía todo y algo profesional. Pero parece que eso se fue degradando. Entonces, Gloria, ¿por qué hoy la palabra burocracia, que debería ser, en teoría, la forma en que nos facilita la vida a los ciudadanos, está tan desprestigiada? Porque es sinónimo de gastar, de perder tiempo, de gastar combustible, de papeles, de trámites presenciales, de filas largas. La burocracia como tal se relacionó, y con razón, con el transcurso del tiempo a algo que estoy obligado a hacer, que no entiendo por qué tengo que hacer, y con la transformación un poco digital del mundo, con ese ciudadano que comenzó a pagar en línea, comprar en línea, vender en línea, operar en línea, el tener que pedir permiso en su trabajo, el tener que movilizarse, el tener que formar filas, completar papeles,
y sobre todo armar la famosa carpeta para escribirle a mi hijo al colegio. Tengo que llevar el certificado de estudio del año anterior y tengo que llevar su certificado de nacimiento. Entonces tengo que hacer 3 trámites para que mi hijo se inscriba todos los años. Entonces, por eso la burocracia asimilada al concepto de improductividad, de ineficiencia, de gasto, de tiempo, sin un beneficio claro y tangible para el ciudadano y para la empresa, aunque este beneficio exista, pero no es tangible, se volvieron como una especie de enemigo público del ciudadano que no tiene ese tiempo, no tiene ese dinero, o de la empresa que necesita esa urgencia en esos pasos y que muchas veces el servicio del gobierno, del Estado en el que le toca vivir, no le dan a la velocidad y al costo que él requiere. Y Gloria, vos en tu calidad un poco de consultora internacional, te toca recorrer, viajar bastante, sobre todo por la región, digamos. ¿Cómo estamos en relación a la región en esas cuestiones que vos estás mencionando? Esos trámites innecesarios, que te hacen perder tiempo, que no te sacan nada productivo. Si vos tuvieses que comparar un poco la región, ¿cómo diagnosticás lo que tenemos hoy en Paraguay? Y no estamos bien en Paraguay, Jan. Yo siempre creo que para poder hacer cambios en las empresas, en las familias, en las parejas y también en el Estado, uno tiene que adaptar su organización para que esos cambios ocurran. La mayoría de los países han separado en su gobierno 2 grandes metas. Las tecnologías, que no son las que eliminan la burocracia, son las que habilitan que eso se pueda ocurrir, y aquellas instituciones que se encargan de la eficiencia, la productividad, los procesos, el gobierno electrónico. Entonces no hay que confundir. La gente a veces dice, pues ya tenemos un Ministerio de Tecnología. Bueno, el Ministerio no nos va a desburocratizar. Y si yo hoy pregunto, ¿qué institución en Paraguay se encarga transversalmente en el Estado paraguayo de simplificar las cosas, revisar los procesos, ver los requisitos, eliminar los papeles, eliminar las filas, crear ventanillas únicas, crear portales transversales de autogestión? En la Argentina hay un Ministerio de Modernización. En Panamá hay una agencia gubernamental de innovación. Que tiene esa función. Solamente esa función. Para todos. Es como un centro de servicios para el resto Para el resto del Estado, que se sirve de su Ministerio de Tecnología para extraer las herramientas. Y no puedo dejar de mencionar un hito sin el cual es muy difícil eliminar burocracia, y es la identidad digital. Y mucha gente me dice, no, pero ya tenemos pues la cédula con chip. Y hay veces me dicen, no, pero ya hay una identidad electrónica también, que es verdad. Espera, pues, tienes que explicarme la diferencia entre identidad electrónica y digital. Pero antes de que me explique eso, entonces, ¿vos crees que la inexistencia de una suerte de organismo que tenga bajo su responsabilidad generar todos estos procesos, digamos, es lo que puede de alguna manera estar dejándonos atrás? Eso de vos sugerís que eso tiene que existir. Definitivamente, y te digo por qué. Porque la desburocratización no es por institución. ¿De qué se trata desburocratizar? Vamos a tomar un proceso. Me quiero ir a sacar mi cédula nueva. Sí. Tomo el micro, me bajo en las identificaciones en la ciudad donde haya una, saco un numerito, formo la fila, y cuando llego me dice la señorita, me tenés que presentar tu certificado de no adeudar impuestos si sos contribuyente. Entonces en ese momento me tengo que ir a formar otra fila y sacar ese certificado, cuando en realidad es el mismo Estado que tiene toda la el información. que tiene toda la información. Entonces no se puede desburocratizar por institución. Se necesita un organismo transversal que diga, ok, proceso de sacar la cédula. Señor de la SED, dele usted ya la información en línea, no le haga perder tiempo. Señor de la impresora, señor banco, conéctese ya para que él pague en línea y con un botón, no tiene que estar cobrándole para rendir cuentas. Te das cuenta que cuando múltiples instituciones se unen para un proceso que le dé un servicio más ágil al ciudadano, se requiere una institución que esté articulando todo eso. Entiendo perfectamente, no volver a eso enseguida. Jamín, tu tema es la innovación, básicamente. Cuando hablamos de innovación, y particularmente, si querés, en el sector público, hablamos de lo mismo que está hablando Gloria, en el sentido de generar condiciones para que haya mejores maneras de
facilitarle la vida al ciudadano finalmente. ¿O de qué estamos hablando de innovación? Totalmente, de eso se trata justamente la innovación, buscar nuevas maneras, nuevas formas de organizar las cosas, de ver las cosas para que justamente el ciudadano pueda tener una mejor calidad de vida que se transmite en mayor tiempo para hacer otras cosas, menor precio, etcétera, etcétera. Lo que estaba planteando Gloria respecto a poder realmente implementar ese tipo de nuevos procesos no se pueden hacer haciendo más de lo mismo. Se necesitan replantear, trabajar. Para un trámite muchas veces se necesitan 12 instituciones públicas, ¿verdad? Entonces necesita mucha articulación. Muchas de esas 12 instituciones, muchos de esos procesos se pueden hacer en 6, ¿verdad? Entonces, ¿cómo replanteamos las cosas y hacemos las cosas planteamos las cosas en forma diferente? Salirnos de la caja, replantear nuevas soluciones y a partir de ahí implementar con los gestores que tienen que hacer eso. Y después quiero decir también una cosa adicional. Todo este tema de identidad electrónica realmente ya empezó en la época de Senatix. Allí es donde se empezó a liderar este proceso, se hizo el primer mapeo de todos los trámites públicos que tiene el ciudadano paraguayo, eran como 1.100 si no recuerdo. Se hizo también, por ejemplo, una estadística de solamente 6 de esos procesos tenían alguna forma de digitalización y a partir de ahí empezó la identidad electrónica hacia finales del gobierno anterior, ¿verdad? Luego empieza este gobierno que está terminando ahora y con la creación del MITIC ahí se implementaron muchos de los trámites. Hoy existen ya 1000 trámites que de alguna manera puedes hacerla online. 1000 trámites. 1000 trámites. Vos entrás a la identidad electrónica y existen 1000 trámites que podés hacerlo. Algunos son que muchos ciudadanos lo hacen y otros son cosas muy pequeñas, que por ejemplo son cosas muy específicas que tienen que ver con la Secretaría de Discapacitados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces muchos no los conocemos esos trámites, pero existen 1000. Pero son 1000 trámites que antes no se podían hacer de manera online o digital y hoy se pueden hacer. Totalmente. Eso supone un avance importante entonces. El avance fue inmenso, Y te destaco 2 cosas en concreto. Uno, la confiabilidad y de que eso realmente uno, por ejemplo, puede obtener certificado de cumplimiento tributario y ese QR que te dan te sirve justamente en identificaciones para hacer tu cédula. Se validaron esas cosas que, por ejemplo, antes no pasaban. Okay. Y eso significa confianza de la población, pero confianza también entre las diferentes organizaciones públicas. Ahora, hay un tema bien concreto que también podemos tocar después, que es la falta de implementación. ¿Cuántos de esos trámites se siguen haciendo realmente formando la fila y cuántos de esos trámites la gente puede entrar, tiene acceso a internet rápido, confiable y realmente lo hace por allí, ¿verdad? Es decir, a pesar de que existe la posibilidad, lo que estás diciendo es, no se utiliza o se sigue usando el método tradicional, totalmente. Formar la fila, llenar un papel, cuando lo podría hacer perfectamente de manera online. Sí. Sí. Y eso tiene que ver con un tema de comunicación, porque te iba a preguntar eso, ¿es mi percepción nomás o no se tiene ese conocimiento de que ya existe una enorme cantidad de trámites que se pueden hacer de manera mucho más sencilla? Tiene que ver con 2 cosas. Uno, con un tema de educación y de acceso. Estamos hablando de Asunción, donde es muy fácil conseguir un Wi-Fi o tener tu celular y poder hacer esos trámites, pero obviamente cuando nos vamos al Paraguay profundo eso no es fácil. Tener acceso bueno, ahí Gloria nos puede decir también con mucho más números de esto, o sea, el tema de acceso real a poder acceder a ese internet confiable, gratuito, para poder hacer esos datos, para poder hacer eso y después obviamente la parte de comunicación y de exigencia mismo, ¿verdad? Por ejemplo, para la EAS, me tocó ahora hace 2 semanas, hicimos Empresas de Acciones Simplificadas. Empresas de Acciones Simplificadas. ¿Qué es eso? Como abrir, es decir, crear una empresa de manera muy rápida y simplificada, una totalmente, nueva ley relativamente... Donde, por ejemplo, las asambleas puedes hacerla en forma online, todo con mucho menos burocracia, igual que una SA, pero mucho más simple y mucho más rápida, ¿verdad? Para presentar a la Abogacía del Tesoro todo lo que son la parte de asamblea, todos los documentos legales después de un año de existencia, uno obligatoriamente tiene que tener su identidad electrónica. O si no, no podés ir a hacer esto en una fila. Entonces ya te obliga el propio sistema, digamos, la reglamentación. Ya te obliga.
te obliga a que vos tengas eso. Entonces, eso obviamente fue un incentivo del Ministerio de Industria y Comercio, con todos los que estaban ahí alrededor. La Abogacía del Tesoro también aceptó eso, esa parte de articulación necesaria. Después, otra cosa que también ayudó mucho era cuando necesitabas tu certificado de vacunación del COVID. Entonces, te obligaban a hacer una identidad electrónica para eso, ¿verdad? Eso también aumentó mucho la es decir, la ¿vos crees que es un usuarios. mecanismo que la propia norma te obligue, que no te dé luego la otra opción, digamos, Total. como una forma de empujar? Y eso no ocurre con esas 1000 que mencionaste, No. pero sí empieza a ocurrir con algunas. Sí, Eso empieza es lo a que ocurrir. está. Ese es un tema, ¿verdad? Entonces Ok. tiene que ver con un tema obviamente de educación, evangelización y un tema también de comunicación y lo tercero de articulación y obligación para Esta poder normativa que te empuje a eso. Y ahí quiero hacer un doble clic también, que es la importancia de que esto se haga desde Presidencia de la República para poder implementar realmente la coordinación entre todas las instituciones. Esta idea que públicas. decía Gloria, esta institución que sea una especie de ministerio, hay que ver cómo se le llama, de modernización, que se encargue de mirar todo el sistema e ir ajustando, ¿te parece vos que tiene que ser una Secretaría de Presidencia? Eso está diciendo. Yo creo, no tengo pensado cómo, pero sí como la priorización de este tipo de implementariedad, de este tipo de políticas públicas, sí se necesita una coordinación demasiado fuerte para hacerla muy rápido. Y para que funcione. Quiero comentar contigo, Gloria, esa experiencia que tenés a nivel internacional sobre estos esquemas. Pero antes, sí, ahora explícanos, por favor, ¿qué diferencia hay entre identidad electrónica, identidad digital? ¿Hablamos de lo mismo? ¿No? ¿Sí? ¿Pues? Se le llama de diferentes formas, pero para que la gente un poco Sí. entienda voy a explicar la diferencia. La palabra identidad en el mundo no físico, vamos a llamarla así, cuando vos estás frente a una página que tenés que meter tus datos para poder entrar, tiene que ver con el riesgo de que la persona que entra no seas vos y de que entonces alguien entre a hacer un trámite por vos. Entonces, la identidad electrónica que existe, que Jamín mencionaba para estos trámites que hoy ya se facilitan en Paraguay, es una identidad que no tiene un estándar de seguridad demasiado certificado para que vos por ese mecanismo, por ejemplo, puedas hacer un pago o un cobro, pero sin trámite sencillo, sacar una partida de nacimiento, que no tienen riesgo alto de fraude. Nadie pues va a reemplazar tu identidad para sacar tu certificado de nacimiento, claro, o tus antecedentes judiciales, o tus antecedentes policiales. Sin embargo, para solicitar una jubilación, para realizar trámites que tienen alto impacto y que sean atractivos para el fraude, los niveles de seguridad de la identidad hoy no alcanzan y tampoco alcanzan para transversalmente ser utilizados en el sector público y privado con la fuerza que hoy tiene tu cédula de identidad. Entonces, y acá viene un tema súper importante. ¿Qué es lo que es el ciudadano digital? El ciudadano digital básicamente es el nacimiento de Jazmín Gustale, de Jan Speranza, de Gloria Ortega en el mundo digital con un paquete de atributos y características digitales que le permiten a lo largo de su vida poder realizar una vida digital con el Estado y con el sector privado y en su trabajo. Entonces, una vida digital significa trámites, ¿verdad? No, es mucho más que eso. Te voy a dar un ejemplo. Supone que en Paraguay tuviéramos una identidad y la normativa ya está muy cerca, falta reglamentación, pero esto es algo, estoy muy de acuerdo con Jamín, esto es algo que requiere un líder, un liderazgo por encima, un supralíder, donde sea que esté, y requiere actuar rápido. Entonces, cuando un niño nace, ¿qué es lo que el papá dice? Vamos a sacarle ya su cédula. Claro. Bueno, en ese momento, y no sé quién sería la autoridad de aplicación, por eso yo hablaba, este niño ya tiene que recibir, digamos, una biometría, ya conocemos su rostro, ya conocemos su huella, igual que la cédula, sí, pero ya le damos además un lugar donde notificarle, le preguntamos al papá, este niño, ¿a dónde le vamos a notificar? Como Estado, ¿cuál es su dirección digital? Esa dirección puede ser una dirección de mail, que el papá elija, claro, si el ciudadano ya es grande, que elija donde él quiera, puede ser un número de teléfono, a donde le envíes por mensaje, o simplemente puede ser una página donde todo el Estado le deposita notificaciones a las que él puede entrar
con un PIN o con una Es identidad parecido segura. a lo que la SET. Cuando vos entras a la SET te notifica Correcto, pero sobre tu estado. Correcto, Algo pero parecido. aquí te van De a todo. notificar la libreta de educación, la De libreta salud. de la semana, Ok. el certificado de vacunación, las notificaciones judiciales, los avisos de vencimiento. Entro a un lugar y tengo Es todas como las si vos tuvieras notificaciones de mi relación con el Estado. como si tuviera un gran buzón Sí. que se llama Estado Paraguayo, donde te mandan todo Suena muy y bien. te das por enterado. Las notificaciones judiciales, Todo. todo. Y vos no podés aducir que no vivís más ahí. ¿Qué más le dan a un ciudadano digital? Una carpeta. Guarda aquí tus cosas. Aquí te vamos a almacenar, como Estado, te vamos a almacenar tus papeles importantes, tus certificados, tu capacitación, tus diplomas, los eventos donde el Estado interviene. Tu trabajo, tus aportes a la previsional. Social. Acá esta es tu carpeta ciudadana. Entonces vos también tenés un centro de notificaciones, tenés una carpeta ciudadana, obviamente tenés mecanismos de validación de acceso que pueden ser biométricos, pueden ser, digamos, por PIN o segundo factor de autenticación, pueden ser en tu teléfono, cualquier mecanismo de identidad que además hoy tenemos una ley que nos permite que sea con cualificación alta. Y esa identidad vas a usar, ¿Qué cualificación alta? que significa que es bien segura para los estándares internacionales. Entonces, Pero ahí explícame, Gloria, eso es lo que tienen, por ejemplo, cuando yo te transfiero a vos a través del CIPAP, tengo que hacer una serie, entro por mi teléfono, pero pongo mi huella digital, algo Bueno, así. Eso es bien seguro, ¿verdad? sí, Porque correcto. No quiero que nadie entre a mi cuenta, Correcto. porque voy a tener un problema muy serio. es que en ausencia de una identidad digital, el sistema financiero, Sí. donde sí hay altos riesgos y tuvo que hacer un sistema de identidad digital regulado por Banco Central, que es para el sistema financiero. Pero Porque eso es un sistema de identidad digital es un- seguro. Eso es un sistema de acceso seguro, Ok. porque la identidad digital es un poco todo. Todo esto que Pero vas algo a- parecido a eso para todo. Correcto, te sirve para todo. Entonces Ok. vos podés solicitar tu jubilación, te mandan ahí tu diploma, te recibiste, tomaste un curso en la universidad. Tenemos un Claro. altísimo índice de fraudes en diploma y todos Sí. sabemos. Entonces, cualquiera que quiera revisar, vos te presentás para un trabajo. Y en la empresa, porque esto es público-privado, ya no te dice dónde usted estudió. Ya tiene, vos le das acceso, porque acá hay un tema de manejo de datos sensitivos muy importante, que es claro. todo Le doy otro acceso tema. a esa parte. Vos decís, yo quiero que vos veas mis diplomas, te autorizo, y entonces... Solamente esa parte quiero que veas. tu No emplea- todo mi editorial. Correcto, pero Claro. podrías tener también eso en tu carpeta si yo te autorizo esto. Entonces, el empleador ya dice, mira, se recibió en tal universidad. No es falso porque la fuente es el mismo El Estado. Estado, que es el salvaguarda. No quiero detenerme con muchas cosas más que se pueden hacer, como desmaterialización de papeles. Pero básicamente soy un ciudadano que tengo acceso a toda la información de mi relación con el Estado en un buzón que es muy seguro. Que tiene hay una un método carpeta, que- una notificación y un y método que de es muy acceso seguro. seguro. Alto Así. nivel, más alto que lo que hoy existe y que se llama identidad electrónica. Más Correcto. alto nivel de seguridad. Correcto, mucho más alto. Ok. Y que se puede Eso usar en sería- el sector público y privado. Eso sería la identidad Eso digital. es tu identidad en el mundo digital. Eso no tenemos en Paraguay. Eso no tenemos en ¿Pero Paraguay. por qué no tenemos? Bueno, no sé si tenemos autoridad de aplicación, porque hoy no sé si identificaciones tiene que hacer esto, registro público, registro civil tiene que hacer esto. Hay países como México donde el que te entrega la identidad es la Junta Electoral. Entonces, las autoridades de aplicación van cambiando. Hay países donde se crea, RENIEC en Perú, es la autoridad de aplicación de la identidad digital. Es decir, varios países ya tienen este sistema. Casi todos. Perú, por ejemplo. Perú Tiene RENIEC, este sistema en Argentina donde- tiene RENAPER. Pero el sistema es, un ciudadano tiene ese buzón Sí. en donde le van cargando. En Sí. Argentina hay, en Perú hay. Sí, realmente Paraguay también ya tiene, ojo, no es que estamos tan en cero, pero hoy ya hay una carpeta digital que vos te puedes crear. MITIC hizo un esfuerzo muy grande y avanzó mucho, pero quiero nomás resaltar la importancia de que esto es un habilitante, esto es como el pilar de un puente. No podemos hacer las vigas del puente si no tenemos los pilares, porque entonces van a comenzar la desconfianza, lo va a usar el sector público pero no el privado. Entonces este ecosistema está en construcción. Vos podés realmente tener tu carpeta, si vos entras a MITIC, a documentos.gov.pi, tenés una carpeta, ya podés hacer trámites, pero Claro. necesitamos fortalecer, divulgar y un tema no menor, y en el que estoy de acuerdo con Jazmín, de alguna manera una normativa mandatoria. Y
la comunicación en Paraguay debería fortalecerse, pero fíjense en los casos donde el gobierno implementó sistemas ágiles o digitales mandatorios, la adopción de la población con los incentivos correctos fue rápido. ¿Ejemplo? O sea, para vos recibir Pitibú tenías que entrar a una página web o a un app, completar 21 campos. Si sos informal, dónde vivías, a qué te dedicas, 21 campos. En algunos casos incluso te pedían una selfie, te pedían la foto de tu cédula. Sí. Entonces, la gente, 2.5 millones de paraguayos en 4 semanas, 2.5 millones de paraguayos en 4 semanas se registraron para candidatarse a Pitibú por un sistema 100% digital, donde, claro, aquella población que no tenía internet, bueno, pues se iba hasta donde había wifi. O en los centros mismos habían personas designadas por el gobierno en estos centros, que hay 90 alrededor del país, habían personas específicas que ayudaban a completar todo eso. O tu sobrino, o tu nieto, o sea, la gente consiguió rompiendo el paradigma de que, ay no, pero aquí pues no vamos a poder. Pero había el incentivo de que yo iba a recibir algo. Había un motivador. Entonces, ahí hay un tema clave para hablar y es, vos puedes crear una unidad, puedes crear un ministerio, puedes crear una secretaría, pero tenemos que crear los incentivos correctos para que el Estado ofrezca y el ciudadano quiera. Que no es muy difícil, porque si al ciudadano le eliminás trámites presenciales, papelería y costos, él quiere. La pequeña empresa quiere con un botón estar registrado, pero le tenemos que poner los incentivos correctos. Correcto. Jamil, vos también sé que sos economista, digamos. Ustedes los economistas hablan mucho de los incentivos adecuados. Acá decía y explicaba Gloria de cuando existen incentivos, el caso de Pitibú y otros también parece, rápidamente puede tener 2.5 millones de personas que encontraron la forma de conseguir internet, enviaron la foto de su cédula, se generó todo en el sistema. Pero no es suficiente incentivo acaso que yo pueda hacer las cosas más rápidamente. ¿Por qué no tenemos más Pitibú, digamos, cuando sabemos que funciona, la gente parece que se engancha rápidamente? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Es un tema de liderazgo nomás? ¿Es un tema de normativas que obliguen, como mencionaba anteriormente? ¿Dónde vos le des la traba? Buena pregunta. Bueno, tenemos varios casos ya que fuimos implementando y aprendiendo ya en los últimos años con buena gestión. Que, bueno, uno el caso de Pitibú, después yo comentaba también el caso de Coursera, llegando a 35.000 paraguayos en el medio de la pantalla. Coursera es un programa que ofrece cursos de formación y capacitación en línea. En línea, donde se lanzó en el medio de la pandemia, liderado por MITIC, por la Unidad de Gestión de la Presidencia, también apoyado por todo lo que es la Estrategia Nacional de Innovación, que los paraguayos que nos quedábamos muchas veces sin trabajo, que estábamos en la casa con tiempo ocioso, podamos hacer cursos digitales. Vos podías elegir desde aprender inglés hasta aprender cómo usar mejor una tabla Excel. Habían 4.000 cursos. En 2 semanas. Gratis los cursos. Gratis por 4 meses y medio. Te contaba, en 2 semanas se llegó a 35.000 paraguayos que se inscribieron para hacer cursos de 253 distritos. En ese momento habían 254. O sea, se llegó realmente a todo Paraguay. Okay. Y ahí hablamos, uno del incentivo, o sea, que quiero capacitarme, quiero hacer mejor las cosas, ahora veo que es importante toda la parte de inglés, de digitalización, estando en casa, todo el tema de la pandemia, bueno, eso puede ser el incentivo. Y lo segundo, también un poco la articulación, ¿verdad? La articulación entre el sector público, porque eso fue determinante desde con MITIC, hacer el formulario que poníamos en el data center, porque había mucha gente que todo el día entraba, entonces necesitabas ahí como mucha potencia a la hora de tener ese data center. Las empresas paraguayas que también a sus mismos le mandaban, la gente de recursos humanos le mandaba también a sus funcionarios para que hagan este tipo de cursos. O sea, mucha articulación y ganas de hacer las cosas que un poco naturalmente nos salió en el momento de vulnerabilidad que fue la pandemia, ¿verdad? Entonces, creación de ese ecosistema que le llaman, ¿verdad? Claro, pasa que ese ecosistema, esto sale una y otra vez, supone esa articulación. Y pareciera ser que muchas de nuestras instituciones funcionan en compartimientos estancos. Escuchamos una y otra vez que nadie quiere compartir los datos. Yo, institución X, no comparto los datos con la institución Y, que se refieren incluso al mismo ciudadano,
que es finalmente el objetivo, se supone, de toda esta organización. Entonces, en tu experiencia, porque vos tenés experiencia en el sector público, y sí, existen este tipo de articulaciones que funcionan, pero ¿por qué esto no se extiende mucho más? ¿Dónde está el problema central? ¿Es un tema de liderazgo nomás? ¿Alguien tiene que, de alguna manera, bajar línea y funciona? No solamente, se necesita obligatoriedad también, ¿verdad? Se necesita cómo es que ese incentivo esté realmente ligado a una obligación o a un beneficio económico, pero también una obligatoriedad. Yo, por ejemplo, te decía lo de mi empresa, lo de mi EAS. Sí. La Guacía de Tesoro nos iba a dar por enterado de mi asamblea y tenía que pagar no sé cuántas multas si yo no entraba a hacer mi identidad digital. Obviamente hay un incentivo bien concreto, claro, y financiero. Es decir, es fundamental que un marco normativo, le llamabas mandatorio y pertinente, tiene que ser algo que tenga sentido, digamos, para que nos obligue a entrar en esto. Totalmente. Y lo tercero que hablabas muy bien, Jan, que tiene que ver con el tema de ese liderazgo muy fuerte para poder cambiar las cosas, articular, crear ese ecosistema, el statu quo actual, de cómo se hacen las cosas. Hay ciertas cosas muy difíciles de cambiar, ¿verdad? Está el gestor que está ahí alrededor de todas las instituciones públicas, están los mismos gestores internos dentro de las instituciones públicas que no tienen incentivo para poder digitalizar eso y que el pago sea menor para el ciudadano. Está ese tema, está toda la parte de implementación, está todo el tema que Gloria habla muy bien de la ciberseguridad. Una vez que yo pongo mis datos aquí, ¿verdad? Dependiendo de qué trámites se hacen. Entonces, se pueden cambiar las cosas porque detrás de todas las instituciones, tanto pública como privada, hay personas, ¿verdad? Personas que si están bien alineadas y están bien lideradas, las cosas pueden realmente cambiarse. Y luego se empiezan a implementar, quizás en forma gradual, así como se implementó el impuesto a la renta personal. Primero era gradual para cierto tipo de ingresos, después, bueno, pero ahora, ¿quién te dice que yo no voy a pagar impuesto a la renta personal? Lo que una persona que está obligada no lo va a hacer. ¿La gradualidad también te parece un factor importante en el proceso de implementación? Sí, totalmente, porque que primero se haga un piloto, por ejemplo, y que después, bueno, para cierto nicho, sea obligatorio y después esto se vaya implementando. Porque también es, desde el punto de vista del sector público, son unos trámites totalmente nuevos, nuevas formas de hacer las cosas. Muchas veces los funcionarios no estábamos capacitados para dar respuesta a toda la demanda de la ciudadanía. Entonces, y después eran los Twitter de que dicen una cosa y después hacen otra cosa. Entonces, por eso también es importante la gradualidad. Correcto. Gloria, cuando uno piensa de cambiar el foco en el proceso versus el foco en el ciudadano, las oportunidades parece de aprovechar esto son infinitas, digamos. Uno piensa, y lo conversábamos también contigo en algún momento, los municipios. Este tema de la habilitación para poder conducir, hay 263 municipios en este momento. Sí. Y hay un montón de espacio, digamos, donde realmente puede ser algo fantástico para el ciudadano, no tener que irme a hacer ese trámite. Correcto. ¿Verdad? Hay muchos espacios donde se pueden... Realmente es enorme la oportunidad. Yo te ponía el ejemplo, cualquier documento que uno pueda validar en la fuente, leyendo un QR, leyendo un OCR, vos me mostrás un documento en tu teléfono. Yo no sé si ese documento fabricaste ahí nomás con una foto y un diseñito, ahí me estás mostrando. Entonces, el documento que tenga una forma como el solicitante del documento valide que ese documento es genuino, tiene un QR, se va a la fuente y la fuente dice este es el documento real, que es lo que pasaba con los certificados de vacunación para poder viajar. Tenían un QR, entonces vos no podías falsificar tu resultado de COVID negativo para tomar un avión. Lo otro que me parece súper importante que Jazmín mencionaba es la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Hablábamos de las cosas que hay que hacer primero. Sí. Hablábamos de la identidad digital fuerte, con una carpeta, con un centro de notificaciones. Sí. La interoperabilidad es la ciencia que ejecutada permite intraestado y con el sector privado compartir información consentida por el ciudadano, oportuna y pertinente. Entonces, un ejemplo, me voy a sacar mi cédula, identificaciones, y la señorita ya tiene todos mis certificados, ya tiene todo lo que yo necesito en un clic, porque el computador de identificaciones le pidió esa información a la SED, le pidió esa información al Poder Judicial, le pidió a la policía a ver si yo no tengo una orden de restricción,
Y si todas las respuestas de 3 instituciones fueron check, ella ni me habló. Lo más que me dijo es, aquí ya está su cédula, o mire, usted tiene una situación por la que no le puedo dar su cédula, entra a su centro de notificaciones y vea qué es, y se respeta el dato sensitivo. Entonces, la interoperabilidad, que Paraguay avanzó muchísimo y hay muchas instituciones ya conectadas, es como un tren que tenemos con los vagones vacíos porque no se usa, al tiempo que debe. Esa conexión en los lugares donde se avanzó, ¿tiene que ver con una decisión política de sus respectivos directores o hay normativas que muchas veces le impiden? Algunos te dicen la excusa de eso, no, yo no puedo compartir porque la ley tanto me dice lo que yo solamente tengo que tener. Hay el que tiene la normativa, hay el que interpreta la normativa y hay el que decide porque él quiere. Por eso es en esto de interoperabilidad y de manejo de información sensitiva sí tiene que serse muy claro. Hay países que comienzan a decir, aquella institución que teniendo acceso a una información de otra institución solicita al ciudadano, será sumariada. Si yo sé que el certificado de estudios de Jazmín ya está accesible para mí, que soy un centro de salud, poniendo un ejemplo cualquiera, yo no puedo pedirle su certificado. O si yo soy una universidad que le quiero inscribir pública y sé que hay un certificado de estudios emitido por el Ministerio de Educación al que yo tengo acceso por interoperabilidad, está prohibido pedirle su certificado. Entonces, eso es lo que Jazmín habla de transformar y de acelerar rápidamente, porque entonces ese funcionario de la Universidad Nacional va a tener que pedirle a las autoridades, y eso llega al habilitante técnico, que es la conexión, que es donde MITIC tiene un rol, conectar y hacer que esa información quede disponible, pero el que crea el proceso automático de inscribirle a Jazmín en la Universidad Nacional sin pedirle nada, porque todo está disponible, no es MITIC, es este ente que se tiene que encargar rápidamente de coordinarle a todos y decir, señores, esto se tiene que hacer, porque además hay un pedazo del ecosistema que está construido y es el ciudadano. Nuestro ciudadano paraguayo hoy ya aprendió, ya sabe, con un empujoncito Paraguay realmente puede dar un salto cuántico enorme con estos habilitantes. Entonces, no es lo mismo digitalizar que desburocratizar. Desburocratizar es poner al ciudadano en el centro, facilitarle la vida, tanto en el mundo digital como en el mundo físico, eliminando pasos. La digitalización es sustituir procesos manuales por procesos electrónicos. Y el ejemplo que yo siempre pongo es la asistencia escolar. Entonces la maestra llama a la lista y hace una cruz en tu nombre todos los días. Ese papel viaja, se va, alguien tipea. Entonces, digitalizar el proceso de asistencia escolar no es desburocratizar, es digitalizar. Claro, es más sencillo porque acá no me llamo listo, pero sigue estando no interoperable, se queda guardado en un archivo. Correcto, pero no quiero menospreciar el valor de digitalizar. Claro. En este ejemplo que puse, ¿ustedes se imaginan el valor de identificar niños fuera de la escuela? Que hace poco salió un informe donde Paraguay tiene más de 400.000 niños fuera de la escuela. Siempre y cuando utilice esa información y la pueda... Pero si yo tengo la información en línea, porque la asistencia se toma digitalmente, yo puedo identificar niños fuera de la escuela o prever un niño que hace una semana que no viene, puede que esté siendo sujeto de un causal de niños fuera de la escuela y yo puedo tomar acción. Esa planilla que viajó y se tipeó después de 15 días o de 3 meses, ya es tarde. Sí, no entiendo. Ahora, interesante lo que decís, porque tampoco se trata de un problema de tecnología, no se trata de un problema tecnológico estrictamente como muchas veces uno puede creer. Más bien se trata de tener sistemas mucho más adecuados, el foco del ciudadano en el centro, normativas mandatorias, interoperabilidad. Se trata más bien, parece, de enfoques, ¿verdad? La tecnología está disponible, en Paraguay también. En Paraguay también, todavía le debemos a nuestro querido Paraguay algunas escuelas que no se conectan. A veces yo miro escuelas que, bueno... También es un problema entonces la tecnología. También, los habilitantes tecnológicos están en fase de construcción en Paraguay. ¿Cuáles son los habilitantes tecnológicos? Los habilitantes tecnológicos son básicamente procesamiento, conectividad y almacenamiento. Entonces, el procesamiento es la capacidad de tener servidores, computadores, que también cada institución compra como quiere y ahí necesitamos también ponernos un poco de acuerdo cómo vamos a manejar la nube, ¿verdad? Eso es procesamiento. Eso es procesamiento. Comunicación es como ese centro que está allá lejos
va a llegar, vamos a tener Eso es fibra. internet, básicamente, Claro, internet correcto. de Y los- después, correcto. Y de almacenamiento incluye un poco también la capacidad de terminales. La PC, tenemos PC, Ok. tenemos capacidad. Esos son los habilitantes. los ¿En Paraguay habilitantes. cómo están esos, decís? Y está en construcción, se está haciendo un data center, pero un poco desarticulado. Hoy una institución puede comprar la PC que quiera cuando ya tenemos gobiernos afuera, como el colombiano, donde lo que vos comprás ya está regulado, se llama el carrito de compras del Estado, Claro. y ya es una negociación global con Google, con Microsoft, con los grandes proveedores de terminales, y las instituciones no tienen tanta libertad, ya son negociaciones Estado con grandes proveedores de habilitantes tecnológicos. Pero esos habilitantes, ¿vos creés que está siguiendo su paso? Sí. Habría que trabajar mucho más en lo otro. ¿Cómo le llamás a sí. lo otro? Al ecosistema. Al ecosistema de poner al ciudadano en el centro, Exacto. en proceso, y alistar Exacto. a los funcionarios, alistarlos, darle la normativa Exacto. para que el ecosistema se construya. Lo que sí te puedo asegurar, Jan, y creo que Jazmín lo sabe, es que sí tenemos ciudadanos con ganas de adoptar estas tecnologías. Eso ya quedó demostrado en la pandemia, sobre Correcto. todo. Ahora, Jamín, ahora bien, estos ecosistemas básicamente, pareciera ser que la parte de los habilitantes, digamos que es cierto lo que dice Gloria, se está construyendo, implica recursos, hay proyectos de alguna manera que están encarando ese tipo de cosas, van más lento, van más rápido, pero tal vez en la parte del ecosistema es donde probablemente veamos menos, porque ahí implica también cierta decisión política, Sí. cierto liderazgo, y ¿dónde están las resistencias? Porque uno podría pensar de que si estos trámites se facilitan, alguien quedará sin trabajo. Totalmente. Y no sé si se va a oponer o no. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso? ¿Hay resistencia interna o no estamos nomás haciendo? Bueno, varias cosas. A mí me tocó trabajar 12 años en el sector público, en 5 diferentes instituciones, y uno cuando está ahí adentro, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer es entregar más cédulas o entregar informes económicos. Nadie piensa cómo optimizar mi trabajo en el día a día o cómo el ciudadano está recibiendo esto. Y es difícil de pensar más allá si es lo que me piden y para qué me pagan mi salario, esto y esto. Bueno, lo estoy haciendo, check, cumplo, marco todos los días y ya está. Y quiero ¿cómo realmente, y acá tu pregunta original de meter innovación con los incentivos adecuados para estas personas que están liderando, trabajando a nivel medio, toda su vida están trabajando en diferentes instituciones públicas? Y ahí hay un programa que ya se hizo un par de veces ya acá, que se llama Innovadores Públicos. ¿Qué son? Utilizar herramientas de innovación dentro del sector público. Asimismo, como se crean las famosas startups, las empresas tecnológicas, con metodologías ágiles, metodología Canvas, Design Thinking y todo lo que conocemos, meter eso allí, ¿verdad? Con el liderazgo de la ENI, la Estrategia Nacional de Innovación, la Unidad de Gestión de la Presidencia, también CONACYT y también MITIC se hizo un concurso, por ejemplo, y entraron todas las instituciones que querían entrar, entraron 30, de las cuales ganaron 10. Y cada una, los funcionarios implementaron cosas que tenían que hacer, pero probando con el ciudadano. Justamente ahora en la Expo se hizo una demostración de cuáles son las 10 cosas innovadoras que los mismos funcionarios públicos proponían porque ellos sabían que era un problema, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es una atención mucho más rápida y personalizada para casos de violencia familiar, liderada por el Ministerio de la Mujer, que ya está siendo implementada. Eso te iba a preguntar, ¿se implementan Ya está esas siendo implementada. soluciones innovadoras? ¿Verdad? Otro que tiene que ver también con el tema de registro público, ¿verdad? Que no recuerdo bien cuál era la solución, pero que tiene que ver con el liderazgo también de gente que está... Y así, otro que tiene que ver con la mejor conexión de las unidades de salud familiar. Y sobre todo se eligieron 5 en un distrito donde el internet ya estaban todos conectados, ¿verdad? Y así se presentaron 10 soluciones que los mismos funcionarios entendían que eran los mayores problemas y se le dieron las herramientas para que estas soluciones fueran implementadas rápidamente de forma ágil con los ciudadanos. Sí. Y una vez que sean implementadas, y ya es mucho más fácil poder hacer el piloto rápidamente y después, bueno, ir escalando e ir solucionando, ¿verdad? Okay. Porque es muy difícil, y te digo que me tocó 12 años trabajar en diferentes instituciones públicas,
querer hacer las cosas diferentes si vos no tenés tampoco el incentivo, y no solamente el incentivo, las herramientas adecuadas para poder hacer eso. ¿Y para qué hacerlo si mismo el ministro no me pide o el presidente no me pide? Pero imagínate si tengo las herramientas, si el ministro va a estar en el día que yo exponga mi nueva implementación, si yo sé que esto se puede llegar a implementar y después que están también los recursos, puedo ganarme hasta tanto para poder realmente implementar y presentar esto también en otros países, porque esas 10 soluciones públicas va a estar presentado en la Asamblea de las Naciones Unidas de Paraguay. Quería complementar la mirada de Jazmín. A mí, a diferencia, sí me tocó vivir en el sector privado 35 años ya a esta altura. Sí. Y pude ver desde que se pagaban sueldo con sobrecito con plata hasta pasar por el cajero automático y que te den una tarjeta de débito, ¿verdad? Sí. Y obviamente pude ver esta enorme transformación de las empresas hacia mecanismos que ellos mismos consideraban eficientes. Y yo tengo una mirada que es realmente las tecnologías y la digitalización no sustituyen empleos, sustituyen tareas y actividades. Entonces, si ustedes se detienen a pensar lo que era una sucursal bancaria hace 20 años, estaba llena de cajeros, porque la gente entraba para depositar plata y retirar plata. Y seguramente había una mesita de alguien que te atendía por si acaso necesitaba una chequera. Hoy vos entras a una sucursal bancaria y hay 2 cajeros, 3 cajeros, a veces hay un cajero y 10 mesas de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La tarea de entregar dinero fue sustituida por un cajero automático y por transferencias y por pagos digitales, pero surgieron nuevas tareas. Entregar la tarjeta, se me perdió mi PIN, este pago que hice no me llegó, consultas. Entonces, realmente la transformación digital no mata empleos. ¿Y eso va a ocurrir en el sector público también, te parece? Pasa en el sector público. Y un poco mi mensaje aquí es... Realmente, si uno mira la cantidad de talentos o de recursos humanos involucrados en el sector público y uno se propone transformar las tareas, no se eliminan roles, se crean nuevos roles que reemplazan a los anteriores. Entonces, la señora que hoy te da tu certificado de nacimiento para que te vaya a escribirle a tu hijo en la escuela, puede tomar roles y me vas a decir, bueno, pero ¿cómo le alistamos a ese nuevo rol? Bueno, justamente hay capacitaciones en línea y no son carreras de 6 años. Carreras como responsable de limpieza de datos, responsable de gestión y analítica. Entonces, son pequeñas nuevas actividades que conforman nuevos roles y que son mucho más desafiantes, donde una persona pueda alistarse en pocos meses. Entonces, tenemos que crear nomás los incentivos y esto de que está demonizado, si viene la digitalización yo voy a perder mi rol, tiene que ser reemplazado por, ojalá venga para que yo evolucione y crezca en esta institución pública con roles que están conformados por una nueva lista de actividades a donde yo soy muy necesaria y el sentirse necesario y sentirse importante es un motivador muy bueno para la función. Si la docente dice, en vez de tomar lista y perder media hora, yo pudiera tener un mecanismo ágil, entonces tengo más tiempo y me siento útil y me ayudan a identificar ese niño que hace una semana que a lo mejor yo no me percaté, eso genera mucho valor para el Estado y eso en las empresas privadas está pasando cada vez más. Clarísimo. Entonces yo sí creo que tenemos que vencer el miedo de que la gente se quede sin empleo. Buenísimo. Bueno, realmente nos estamos quedando sin tiempo, gracias Jazmín y Gloria. Un poco redondeando, volvemos al inicio, digamos. Nosotros necesitamos que el foco esté en el ciudadano, básicamente. En el ciudadano, en nuestra vida diaria, cotidiana y también en nuestra vida productiva. Hay enormes espacios donde pueden facilitarnos la vida, pero obviamente el Estado tiene que replantearse de vuelta la forma en que sus sistemas operan, digamos, ¿verdad? Y ustedes plantean, y vos lo decías muy bien, Gloria, que por un lado tenés un ecosistema que hay que construir en ese sentido, y hay habilitantes que permiten que eso ocurra. Habilitantes que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con capacidad de procesamiento, conectividad, almacenamiento, pero un ecosistema, ustedes hablaron muy bien, que tiene que ser construido como por ejemplo, tener una instancia articuladora. Esto podemos llamarle secretaría, ministerio, al más alto nivel, que sea capaz de visualizar todo el sistema, digamos, y empezar a ajustar los detalles para que este sistema empiece a funcionar y que sea interoperable.
Esto presupone también de alguna manera seguramente normativas mandatorias que de alguna manera nos obliguen, esa palabra es un poco fuerte, nos lleven hacia los nuevos sistemas que finalmente beneficio de todos, y también hacen falta incentivos adecuados. Vos mencionaste algunos de los incentivos que tienen que ver de repente con estos premios, con estas formas nuevas de operar, y también mucha comunicación interna. Y esta resistencia que muchas veces uno cree que puede surgir porque habría un temor de perder empleo, no siempre es así. Acá lo que se sustituye son tareas que son innecesarias, ineficientes, y aparecen nuevas tareas. Y el Estado también puede cumplir ese rol con mucho liderazgo de poder reentrenar a la gente para esas nuevas tareas. Entonces esa resistencia obviamente se disminuye. Y tal vez el tema final es necesariamente, esto implica un liderazgo, implica una concepción distinta, digamos, de cómo tiene que funcionar el Estado. Hay experiencias internacionales, de hecho, los países en la región. Ni siquiera estamos hablando de Suecia, Finlandia, acá en la región, Perú, Colombia, Argentina, vos lo dijiste, Gloria, que están avanzando hacia esta lógica, digamos, pero obviamente implica también entonces un importante grado de liderazgo. Entonces, este ecosistema con los habilitantes, Paraguay tiene condiciones, se han demostrado con una serie de ejemplos que ustedes dieron, que cuando están presentes estos incentivos, efectivamente la propia ciudadanía se mete de lleno. Y bueno, eso es lo que estamos esperando. Entonces, gracias por las propuestas, gracias por las ideas. Realmente un gustísimo compartir con ustedes y aprender mucho. Gracias, también, gracias, Gloria. Gracias, Jan. Muy buenas noches.